Todos en Cuero. A La Habana yo me fui, a La Habana yo me fui, vestido de marinero. A La Habana yo me fui, a La Habana yo me fui, vestido de marinero. A los indios me encontré, a los indios me encontré, estaban todos de cuero. A La Habana yo me fui, a La Habana yo me fui, vestido de marinero. A los indios me encontré, a los indios me encontré, estaban todos de cuero. Muy buenas noches, muy buenas noches, muy buenas noches, acá estoy. ¿Se me escucha bien? Esto es Todos en Cuero, programa especial. Ustedes saben que cada tantos viernes tenemos un invitado y hoy he logrado que estuviera con nosotros el señor Eduardo Josami, que realmente, bueno, le agradezco mucho. Es un tipo que yo admiro y quiero mucho. Pero no conozco mucho y espero que hoy lo podamos conocer un poco mejor. ¿Qué tal, Eduardo? Bien, gracias por la invitación. No, gracias a vos por venir, viernes a la noche. Yo, viste, me siento muy culpable. Cada vez que hago venir a alguien, por eso no lo hago tanto. Me siento muy culposo. Cada vez que le arruino un viernes a... Si vos no traes gente que quiere, viste, porque si trae gente jodida, sí, los que vengan. Y de las cosas que me impresionaron mucho de Josami, que no conocía entre tantas otras, es que encontré en un libro una referencia al señor Josami, que tiene que ver con el diario del Che Guevara. Y yo creo que si bien este hombre que está acá con nosotros debe haber vivido muchísimas cosas emocionantes, a mí por lo menos esta, yo pagaría por esto. Bueno, lo voy a leer. Dice, escribe el Che Guevara en su diario: el pelado Ciro Bustos, por supuesto, está en disposición de ponerse a mis órdenes y yo le propuse ser una especie de coordinador, tocando por ahora solo a los grupos de Josami, Helman y Stamponi y mandándome 5 hombres para que comiencen el entrenamiento. Debe saludar a María Rosa Oliver y al viejo, se les dará 500 pesos para mandar y 1000 para moverse. Si aceptan, debe comenzar la acción exploratoria en el norte argentino y mandarme un informe. Escribe el Che que le manden a Josami. Este es buenísimo. Bueno, no sé, a lo mejor es malísimo. No. Lo primero que hay que decir es que el solo hecho de figurar en un texto tan importante para la historia de América Latina como es el diario del Che es obviamente motivo de satisfacción. Habría que explicar un poco también. Tal vez hoy suene eso mucho más raro de lo que era en aquella época. En aquella época yo era un joven periodista, había sido secretario general del Sindicato de Periodistas, del Sindicato de Prensa en Buenos Aires, hasta el momento del golpe de Onganía, que intervino el sindicato a las pocas semanas de asumir. Bueno, era un simpatizante de la Revolución Cubana, como mucha de la gente de la militancia más juvenil. Tuve relación, fui invitado un par de veces a Cuba y bueno, en un momento cuando desaparece el Che de Cuba, que dicho sea de paso, fue una incógnita, porque hoy esa historia está muy bien contada. Claro, y sabe todos que sabemos. estuvo en el Congo, después hace un Se tiempo peló. en Praga, volvió a Cuba, después se fue a Bolivia, pero estuvo prácticamente 1 año y medio más, en realidad, sin que se conociera su paradero, lo cual dio pie a muchas versiones de que en realidad había sido desplazado por Fidel Castro, que había un conflicto fuerte entre los dos. Bueno, lo cierto es que en ese lapso yo tuve algún contacto con la gente que en Cuba tenía vinculación con lo que podríamos llamar el proyecto del Che. Y después fui contactado, no por Ciro Bustos, a quien ya conocía yo de los años 64, 65. Ciro Bustos es un argentino que peleó en la Revolución Cubana. No, ¿O no?
Me parece que no, ese tal vez es... el argentino que tuvo más contacto con la Revolución Cubana fue Massetti, que fue el periodista que entrevistó a Fidel Castro y a Che Guevara, y después terminó siendo director de Prensa Latina, y después en el año 63-64 va a dirigir el grupo guerrillero que actuó en Salta. No, el grupo que se llamó LGP. Ah, eso es el Ejército Guerrillero del Pueblo. Sí, los Tuturuncos fueron anteriores. En esa época yo lo había conocido a Massetti, Massetti nunca lo vi, a Ciro Bustos, que tenía alguna relación con este grupo, pero en realidad fui contactado después por Tania, y a partir de ese contacto, que de algún modo cumplía con lo que dice el Che en su diario, en el sentido de contactarme, alguno que lee ese texto puede creer que el grupo, lo que él llama el grupo de Josami, era un grupo poderoso. En realidad éramos un pequeño grupo de gente que teníamos una gran veneración por el Che y estábamos dispuestos. ¿Pero te llama Tania, te contacta Tania allá? No, acá en Buenos Aires. Acá, se viene Tania para acá. Sí. El Che ya estaba en Bolivia. El Che ya estaba en Bolivia, sí. De incógnito en Bolivia. La manda Tania para acá y te ve, Tania. Sí, y entonces Tania me sugiere un encuentro con el Che, que en 2 oportunidades intentamos que se realizara y fue imposible. ¿Te fuiste para allá? Sí, yo estuve 2 veces en Bolivia. Ajá. Eso está más o menos relatado en el diario del Che, cuando explica por qué no se pudo hacer el contacto conmigo. Incluso parece haber una cierta discusión con Tania, porque Tania finalmente quedó dentro del grupo guerrillero y en realidad estaba pensado que ella fuera el contacto con el exterior. Claro. ¿No? Entonces eso impidió que la segunda cita pudiera producirse el contacto. Y en ocasión de la primera, cuando nosotros llegamos, y ahí yo fui acompañado de quien era entonces mi mujer, bueno, y sigue siéndolo ahora en realidad, que es Lira Pastoriza, porque la idea era que éramos una especie de matrimonio de periodistas que iba a preparar notas, entonces tenían una buena cobertura mejor, claro, digamos, que si yo hubiera ido solo. Y en esa ocasión, cuando nosotros llegamos, no estaba el Che en el campamento, había ido a hacer una larga exploración que le llevó como 15 o 20 días, y entonces se convino en un segundo encuentro. Sí. Y en ocasión del segundo encuentro ya había sido detectada la guerrilla, ya había habido combates incluso, lo que hizo que yo me pasara una semana, que era el tiempo convenido, en una ciudad, en Tarija, no muy cercana, pero relativamente próxima al lugar donde estaba la guerrilla, lo cual, cuando yo lo pienso ahora, pienso que estaba absolutamente regalado allí, porque era muy difícil explicar qué podía hacer. Haciendo acá? Por Dios. Estaba alojado en un hotel viejo, el único hotel importante que había en la ciudad, en el pueblo, donde estaba también un senador boliviano, senador Arellano, que no sé qué estaba haciendo ahí, pero él tampoco entendía por qué yo estaba, ¿no? Un senador. Sí, y comíamos todas las noches, porque éramos los únicos 2 que comíamos en el comedor del hotel. Y siempre, cada tanto me preguntaba, ¿y vos qué haces acá? Y digo, no, yo estoy conociendo el país, quiero hacer notas, pero la verdad que ni yo me la creía, ¿no? Bueno, eso es en términos muy sucintos, digamos, Y después tuviste otra, y después te volviste para acá y te volviste a ir otra vez. Claro, esto último que estoy contando de Tarija ya es el segundo viaje. El segundo. ¿Y lo habías conocido el Che en Cuba? No, no lo había conocido. O sea, ¿nunca lo viste el Che? No. Eso es lo curioso, algo que mucha gente no me cree, porque dice, ¿cómo lo vas a haber conocido si el tipo pone el tipo diario? te llama, claro. Te llama, pero ¿no? Tendrías buenas referencias. Claro. Yo supongo que, bueno, conocía a otra gente en Cuba, a la cual el Che debía tenerle, digamos, confianza, digamos así. Claro. ¿No? Y bueno, por eso estuve en Cuba ese mismo año, charlamos esta experiencia con... Y ya ahí al poco tiempo lo matan al Che. Y ahí poco tiempo lo matan al Che. Yo me acuerdo que estoy en Cuba cuando un gran funeral que se hace en la plaza de La Habana con motivo de la muerte del Che, ¿no? Claro. Que es uno de los... Sí, yo he tenido no sé si eso es una suerte, pero es curioso de haber estado en el velatorio del Che Guevara, en el de Perón y en el de Evita, ¿no? Y son cosas que
más allá de las diferencias entre los personajes, son esas explosiones de emoción popular que son difíciles de olvidar, ¿no? Claro. Cuando lo de Evita yo era un chico, Ujú. me tocó ir a hacer guardia dos ocasiones, ahí al lado del féretro, del cuerpo. ¿Cómo se guarda? Porque yo era alumno del liceo militar, estaba en el primer año. Ah, vos fuiste al liceo Sí, militar. y alguien dijo, nunca se sabrá si fue la verdad, eso un deseo de Evita o algo que alguno de los que estaba ahí lo Sí. dijo, que los cadetes más jóvenes de los institutos militares hicieran guardia junto a en ocasión de su velatorio. Y entonces me tocó ir. El de Perón ya me agarró más grande, bueno, hice cola con... ¿Y por qué tenías Medio en el- país, ¿no? ¿Vos sos del 39? Sí, de fines del 39, sí. Tenías 13 años. Tenía 12 creo todavía. En 52 y cumplí 13 a fin de año. Haciendo guardia al lado de... Las patitas te temblarían. Sí. Y ese es un recuerdo que me acompañó toda la vida y sin embargo tardé muchísimo en hacerme peronista, ¿no? Es una cosa curiosa. Pero siempre me acordaba de eso y había algo que... ¿Vos te vas del... ¿Vos arrancás militando en el PC? En realidad arranco militando en la facultad en lo que fue en su momento el frondicismo. Ajá. Vos sos abogado. Yo soy abogado. Cuando hiciste Sí. facultad, Entré esto muy era joven Derecho. a la facultad de Derecho, en realidad porque me quería ir del liceo militar. Y entonces una para especie de rajarte acuerdo tácito con mi familia, que yo me iba del liceo, total me daban por cumplida la colimba, es decir, la conscripción, Ajá. 4 años de liceo. Ah, mirá qué bueno. eximían. Que en esa época la colimba era más larga, además, ¿no? Sí, era 1 año o 2 si te tocaba Marina. Claro. Entonces el acuerdo fue que yo me iba del liceo, pero daba 5º año libre. Entonces, efectivamente, tenía tanta ganas de Había irme que del negociar. liceo que di todas las materias. Diste libre y te metiste muy chico Y me metí muy chico en la en facultad. la facultad. Bueno, y ahí estaba el clima muy antiperonista, porque la verdad que la resistencia peronista en un principio... ¿Esto qué es? 56. 6, claro. Fue fundamentalmente resistencia popular, obrera. En los sectores medios el peronismo estaba muy debilitado en ese momento y en la universidad prácticamente no había peronistas. Es decir, había por supuesto muchos pibes de familias peronistas, incluso muchos que se seguían considerando peronistas, pero las agrupaciones estudiantiles peronistas estaban, no sé si estaban prohibidas formalmente, tal vez no, pero de hecho Ajá. había un cierto Y lo- vacío, y digamos, claro. ¿no? Y la gran discusión en ese momento era entre los reformistas y los humanistas. Los humanistas eran los defensores de la enseñanza libre, es el grupo más cercano a la iglesia, si bien Sí. había alguna gente bastante progresista también. Había otros como Mariano Grondona, que no eran precisamente progresistas ya en esa época. ¿Estaba ya en la facultad? Él, cuando yo entro, creo que se va de la facultad, más o menos. Ujú. Él debe haber cursado durante los últimos años del gobierno de Perón. Pero hacía política. Sí, sí. En realidad creo que no era exactamente humanista, sino un grupo que se llamaba Independiente, pero bueno, era Esa onda. un poco esa onda. Y los reformistas eran los defensores de la enseñanza laica y diversas formas de la izquierda, Sí. algunos más liberales, más antiperonistas, otros más cercanos al Partido Comunista. Y en ese contexto aparece el frondicismo como una esperanza para los grupos intelectuales, sobre todo, que parecía un presidente que se lo veía como un tipo moderno, estudioso, Claro, un intelectual, ¿no? un intelectual, y además, bueno, tiene la habilidad, digamos, acompañado por Cook del lado de Perón, de llegar al acuerdo que le va a permitir ganar las elecciones con el apoyo de Perón. Claro. Entonces, en ese momento, muchos de los que éramos pibes en la universidad nos sentimos convocados por el frondicismo, porque era como algo que después los caminos de la historia se revelarían mucho más complicados, pero en ese momento parecía sencillo, ¿no? Bueno, ahora viene alguien que no es peronista, cosa que tampoco nosotros éramos peronistas, Claro. pero que está dispuesto a incorporar al peronismo, entonces va a haber un proceso de integración, se va a terminar con esta represión de la Revolución Libertadora,
Ajá. Y nos olvidamos, bueno, tal vez el mismo Frondizi se olvidó de que el contexto que vivía el país en esos años, ¿no? De un gorilismo infernal en las Fuerzas Armadas, sumado a un anticomunismo no menor También, que el gorilismo, claro, ¿no? Eran los años claro. que empezó a desarrollarse la doctrina de la seguridad nacional, la Estaba- escuela de West Point, es decir, toda la preparación de la... ¿El macartismo era en esos años? Sí, el macartismo es de los años 50, con el senador McCarthy, pero después siguió siendo una política... Una línea a Claro. seguir. Y esa simpatía por Frondizi duró muy poco, porque Frondizi terminó gobernando con un programa bastante distinto al que había planteado, y una de las primeras medidas además que tomó fue el apoyo a la universidad, a la legalización de las universidades privadas, que hasta ese momento no podían dar títulos habilitantes. Eso provocó un gran enfrentamiento con los estudiantes de las universidades nacionales. Claro. Y entonces empezó a hablar mucho de la traición de Frondizi, ¿no? Eso fue un impacto fuerte. Yo tendría 18, 19 años, 19 cuando tuve más claro ese término de la experiencia frondicista, y ahí algunos nos fuimos más hacia la izquierda, otros se fueron más hacia el peronismo, otros tal vez no se hayan ido a ningún lado por unos cuantos años, pero digamos, esa experiencia con Frondizi fue muy fugaz, pero además coincidió con el surgimiento de la Revolución Cubana. Y entonces, esto está muy bien contado por Walsh en algunas entrevistas que le hacen cuando él vuelve a la Argentina después de haberse ido a trabajar en prensa latina en Cuba, cómo se potenciaron, él no lo dice en estas palabras, pero para explicarlo de algún modo, la experiencia de la frustración frondicista y el surgimiento de la Revolución Cubana, ¿no? Era por un lado como el descreimiento Sí. en las formas tradicionales de la democracia, y por otro lado cuál era el verdadero camino, que era el de la Revolución Cubana, que en pocos meses había hecho transformaciones muy profundas, mientras Frondizi había ganado con muchos millones de votos y gran apoyo popular y había desandado ese camino. Bueno, yo terminé acercándome al Partido Comunista, como mucha otra gente que había pasado por esta experiencia de Frondizi. Esa experiencia también duró poco, porque con el Partido Comunista, y esto tuvo que ver con el proceso que se llamó de la nueva izquierda en la Argentina, que no fue tan importante a nivel del conjunto de la población y de las masas, pero sí en los ciertos sectores intelectuales, estudiantiles, incluso entre los periodistas. Yo ya era dirigente sindical de los periodistas. Ajá. Tuvo su importancia porque el Partido Comunista tenía una actitud medio reticente frente a lo que podríamos llamar la ola guevarista, ¿no? Que cada vez crecía más este sentimiento, esta identificación con la política de que había que expandir la revolución por América Latina. Ese era un poco Y el discurso. partido no acompañaba mucho eso. No, era una cosa curiosa, porque en realidad el partido creció en esos años, porque de cualquier manera era la fuerza más importante de la izquierda, y entonces el prestigio de Cuba también era capitalizado claro, por el Partido Comunista. Tenía, digamos, Claro, repartía. pero lo cierto es que los dirigentes del Partido Comunista, en esa época Codovila era el dirigente más importante, no tenían simpatía por este pensamiento de la Revolución Cubana, no creían en el camino armado. Claro, bueno, y al Che lo terminan dejando. Sí, el Partido Comunista Boliviano, efectivamente. Claro. ¿No? Entonces, y además también había, junto con esta discusión que tenía que ver con lo cubano y con el tema de la lucha armada, había otra discusión respecto al peronismo, porque en esos años se produce el ascenso de Ilia al gobierno, del octubre del 63, Ilia gana las elecciones, unas elecciones que las gana con un porcentaje menor al 25% de los votos, con el peronismo proscripto, y el Partido Comunista tiene digamos, un cierto apoyo a Ilia, un gobierno que había tomado algunas medidas que eran muy apoyables, por otro lado, ¿no? Pero que de algún modo nosotros empezábamos a ver que
en realidad no había solución política en la Argentina sin un reconocimiento de lo que era la identidad política de los trabajadores. Aunque yo no era peronista todavía, pero estaba claro que con el peronismo proscripto difícilmente podía haber democracia, ¿no? Claro. Eso estaba claro. Estamos hablando con Eduardo Josami. No digo esto del tema de la no podía haber democracia. Era un concepto tan claro esto de la cosa democrática. No estaba tan claro. No recuerdo que teorizáramos mucho sobre la democracia, sobre qué era la verdadera democracia. No entusiasmaba a nadie. Claro, pero lo que sí estaba claro es que no podía haber un gobierno popular sobre la base de la marginación del peronismo, ¿no? Uh-huh. Incluso quienes, como decía al principio, tardamos bastantes años en incorporarnos al peronismo, pero veíamos que no podía haber una propuesta popular que no partiera de el reconocimiento de los trabajadores peronistas, la participación. Incluso el mismo gobierno de Ilia en algún sentido admitió esto, porque la verdad que en las elecciones que hubo en 1964 y 65 en distintos lugares del país, el peronismo se pudo presentar. Es decir, Ajá. no siempre como partido justicialista o partido peronista, sino Pero pero de hecho se pudo presentar. Por eso, en realidad, cuando uno piensa en las razones del golpe del 66, me parece que más allá de todos los motivos de descontento que podían tener los militares con Ilia, también estaba el temor de una victoria peronista en el año siguiente en las elecciones de la provincia de Buenos Aires, porque ahí ya estaba claro que no iba a poder ser proscripto, o por lo menos que el gobierno de Ilia no lo iba a proscribir. Quizás, o sin quizás, el gobierno de Ilia cometió un error serio, aunque la presión militar debe haber sido muy fuerte, por supuesto, un error serio, cuando a fines del 64 le pide al gobierno brasileño que lo detenga a Perón, que volvía a la Argentina, en el aeropuerto de Galeão, creo que era el aeropuerto de Río. Ajá. Y eso, sumado a que un Ilia año le antes... pide al gobierno de Brasil. Claro. Fue, ¿Ese en realidad, es el avión negro? ¿Esa era No, la bueno, leyenda del avión negro? Perón volvía por un avión de línea, ya no me acuerdo No, cuál pero era digo, línea, la ¿no? leyenda es ahí. Pero la leyenda era esa. el avión negro. El avión negro iba era el Brasil. avión en el que volvía Perón. Claro. Incluso hay una obra de teatro de Talenix o Migliana y varios otros que era el avión negro, y ese era un tema, una especie de fábula que se comentaba en la gente. Perón va a volver en un avión negro. No creo que nadie creyera que efectivamente iba a ser negro el avión, pero era una manera de aludir al retorno de Perón. Uh-huh. Bueno, en diciembre del 64, Perón vuelve, lo para en el Río de Janeiro, el gobierno brasileño dice que es a pedido del gobierno argentino, y eso, sumado a que Ilia había ganado en unas elecciones que el peronismo no había podido presentarse, bueno, hizo que hubiera como una valla insalvable entre los trabajadores peronistas y el gobierno de Ilia, lo cual explica de alguna manera también la caída, porque era un gobierno que en otros aspectos había tomado algunas medidas interesantes, pero que careció del apoyo popular cuando tuvo que enfrentarse con los militares, ¿no? O sea que vos en ese momento desde tu lugar venías como bancando a Ilia, vos y digamos la gente que estaba con vos, como tolerando a Ilia o sí, llevando... más tolerando que bancando. Claro, digamos, tolerando, ¿no? Bueno, vamos a aguantar, pero cuando se manda esta del avión y cuando se empieza a hacer estas cuestiones, lo dejan... Ya también te vas como también peronizando de a poco, o por lo menos comprendiendo más. Peronizando y radicalizando, porque es así como aquella experiencia de Frondizi nos había hecho perder expectativas, digamos así, en lo que podía ser el funcionamiento democrático, ¿no? Después lo de Ilia reforzó de algún modo estas expectativas. Claro. Para colmo, en el 66, cuando se produce el golpe, el sindicato de prensa tiene una posición muy dura contra el golpe, que no es acompañada por la mayoría de los sindicatos. Tal vez hubo un cierto vanguardismo en esa actitud nuestra, vista a la distancia, pero éramos muy chicos y muy convencidos.
digamos, muy de la época, y para colmo, como decía Perón, dice aquella famosa frase de, bueno, hay que desencillar hasta que aclare, ¿no? O sea que, claro. Entonces era un poco decir, bueno, Ilia, Frondizi, Ilia, ahora Perón dice que no hay que resistir, bueno, la atracción... Mientras tanto Cuba ardía, Claro, una fiesta, era joda. cada vez más fuerte, ¿no? Pero hay un tema interesante, y es que, si bien había existido en la Argentina, habían existido grupos guerrilleros, los Uturuncos, después fue este grupo que comentamos de Macetti, y había una gran simpatía por la Revolución Cubana. Yo te digo, en el momento del golpe en Ganía era secretario general del sindicato de prensa, y no se me pasaba por la cabeza otra cosa que trabajar como militante sindical y político. Todavía ¿no? ahí No digo que no hubiera quienes lo pensaran, pero me parece que hasta el momento que se cerró el camino de la participación política legal, sí. en la Argentina éramos todos muy simpatizantes de la lucha armada en todos los procesos de liberación, en todos los lugares del mundo, pero seguíamos pensando que acá había, digamos, un camino legal. Claro. Pensá que, bueno, el año hubo represión también durante el gobierno de Ilia, pero fue un periodo de grandes luchas sociales, ¿no? Había grandes movilizaciones estudiantiles. Sí, Parecía sí. difícil pensar en que la política iba a pasar fundamentalmente por organizaciones clandestinas que iban a plantearse la lucha armada. ¿Y eso cuándo? Y eso yo creo que tuvo mucho que ver, bueno, un montón de factores, ¿no? Los factores externos también, Cuba, lo que va a ser la convocatoria del Che, pero acá hablando en términos personales, pero que creo que no ha sido el único caso, me parece que fue muy importante, creo que influyó mucho Onganía por dos razones. Primero porque Onganía, por supuesto, no fue la primera dictadura, ya en 55 se había instaurado una dictadura cuando lo derrocan a Perón, pero tuvo aquella dictadura del 55, trató de ganarse de algún modo a los sectores medios, Ajá. ¿no? Convocaba a los intelectuales, mientras que la dictadura de Onganía fue muy dura contra los sectores medios, ¿no? Incluso con medidas que no son obviamente las fundamentales, pero que tuvieron mucha repercusión, como la censura cinematográfica. Era como más franquista, ¿no? Exactamente, prohibir que se anduviera con el pelo largo, mandarlo al inspector Margaride, que después va a ser subjefe de policía en los 70, como a ver en los hoteles alojamiento, a ver si la gente tenía libreta de matrimonio. Sí, había ¿no? una cosa, una Claro, persecución moral, claro, digamos. Intervención de la universidad, de nuestro sindicato de periodistas. Entonces, ahí eso creó un clima mucho más opresivo, cuando en realidad el conjunto de la población todavía no había sentido a lo mejor tanto Y los aparte eran los efectos de la 60, dictadura. porque no solo eran los 60 también. Exactamente, claro. Era la todo el- minifalda, los pelos Claro, largos, exactamente. Bueno, era porro, un los poco la hip- reacción era contra todo eso, ¿no? Y el tipo, claro, todavía reforzaba más las ganas de... Y por otro lado, Onganía tuvo un discurso muy tremendista en lo político. Pero Onganía es aquel que dijo, no tengo plazos sino objetivos. Y cuando un periodista le preguntó qué significaba eso en años, dijo, bueno, por lo menos 10 años de gobierno, ¿no? Entonces, hubo el surgimiento de los grupos armados en esta primera fase de organización de pequeños grupos que después se vincularon entre sí, coincidió con un discurso oficial, un discurso desde el gobierno, que hablaba de la disolución de los partidos políticos que se había producido, como que ya era una nueva etapa. Eso no es que iban a volver rápidamente, Claro. ¿no? La vida sindical también parecía haber perdido muchas posibilidades, porque al poco tiempo de asumir Onganía, bueno, al año siguiente la CGT resuelve un paro y el gobierno interviene un sindicato, le quita personería a otros y la CGT rebobina y levanta el paro. Entonces me acuerdo que decíamos, bueno, es acá el sindicalismo legal tampoco va con este gobierno Claro. tan duro, ¿no? ¿Eso que era Bandor? Sí, Bandor. En realidad con Onganía se van a generar 3 espacios sindicales.
Uno que se llamó el participacionista, que eran los que eran directamente socios del gobierno. Ujú. Otro que fue el que encabezó Raimundo Ongaro, que llevó a la CGT de los argentinos, que era el sector más combativo. Vos estabas con Ongaro. Yo estaba con Ongaro, claro. Y un sector intermedio, que era el bandorismo, que era un grupo que en última instancia estaba más cerca de Onganía que de la oposición activa a Onganía, pero que negociaba, Sí. ¿no? Pero que fue perdiendo un poco de fuerza en este momento porque la verdad que Onganía no dejaba mucho espacio para esa negociación, a diferencia de los gobiernos anteriores. Ajá. Y por otro lado, Perón había empezado a enfrentarse con Bandor ya desde el año 65. Entonces, bueno, todo eso, o por lo menos así lo sentíamos nosotros, ¿no? En ese momento, Sí, como sí. que generaba un clima político en que lo nuevo parecía que era Los el fierros. camino de Cuba. Claro. Vamos a, así podemos, te dejo descansar un cachito, comer unos quesitos. Vamos a escuchar a Mercedes Sosa. Si quieren comunicarse con nosotros, los teléfonos son 4999-8700. Y también, si están lejos, pueden llamar al 0810-222-0870. Escuchamos a la Negra Sosa y seguimos conversando con Eduardo Josami, que lo tenemos acá y lo vamos a aprovechar todo lo que podamos. Dale. Muchas gracias. ¿Dónde estará la estrella azul, esa estrellita del alma? Sus ojos suelen brillar, perdidos en la inmensidad. A veces sueño que está aquí y se ilumina el camino cuando aparece el fulgor cerquita de mi corazón. ¿Dónde estará la estrella azul? Ya no podré con mi dolor. En otros cielos brillará esa estrellita del amor. En una lágrima quedó hasta perderse en el cielo. Mi corazón se partió atravesado de penas. A nadie puedo preguntar con las palabras del alma. Es mi tristeza un papel que el viento no deja caer. ¿Dónde estará la estrella azul? Ya no podré con mi dolor. En otros cielos brillará esa estrellita del amor. ¿Dónde estará la estrella azul? Ya no podré con mi dolor. En otros cielos brillará esa estrellita del amor. En una lágrima quedó hasta perderse en el cielo. Mi corazón se partió atravesado de pena. Gracias. A nadie puedo preguntar con las palabras del alma. Y es mi tristeza un papel que el viento no deja caer. ¿Dónde estará la estrella azul? Ya no podré con mi dolor. En otros cielos brillará esa estrellita del amor. ¿Dónde estará la estrella azul? Ya no podré con mi dolor. En otros cielos brillará esa estrellita del amor. Gracias, Colachito. Nicolás Brizuela, la guitarra. Donde estés, Estamos.
Al aire, en línea, Facebook, Twitter. Comunicate. Radio Nacional. Una voz autorizada. Una visión con perspectiva. Carapela, bandera, escudo, etcétera, sin declarar la independencia. Felipe Piña hace historias de nuestra historia. Difícil equilibrio frente a su aliada histórica España, ¿no? El programa que nos pinta cómo somos y nos contesta por qué. Siempre recordando además la presencia de un enemigo latente como era Portugal. Historias de nuestra historia. Domingos desde las 13:15 por la radio pública. Tímpano. Domingos, 23:30-24. Con Daniel Biglietti. Radio Pública. Una radio viva. Una radio viva. Viva. A toda hora. 12 de la noche, 47 minutos. Pública. La radio pública. Nacional. Y de primavera. Las dos carátulas. El Teatro de la Humanidad presenta No salgas esta noche, de Sixto Pondal Ríos y Carlos Olivari. Las chicas tienen razón, Balta. Además tenés que admitir, querido, que sos demasiado aburrido. Con Cecilia Sensi y un elenco de primeros actores. Seamos sinceros, estás rara. No sé, no me explico. Pero lo cierto es que veo las cosas de otra manera. Producción y dirección, Nora Massi. Este domingo, después de las 22, por Nacional. La radio pública. Los Cuatro Fantásticos. Domingos, 4 a 6. Con Agustín Camisa, Rodrigo Lamardo y Nicolás Rosinski. Memoria para el futuro. Domingos, 21:30 a 22. Con Carlos Castro, Tito Cosa, Hugo Cañón y el rabino Dani Goldman. Plácido Domingo. Domingos, 0 a 2. Con Sebastián Rimavicius y Horacio Marmurek. La radio pública hace historia con la memoria de un grande. En Reunión Cumbre, Carlos Ulanovsky entrevista a Carlos Gorostiza, autor de más de 30 obras, personaje de la dramaturgia, del cine, de la literatura y de la cultura. Lo que yo recuerdo que sentía era siempre necesidad de crear. Y yo debía haber continuado con los poemas, pero uno vive atropellado. Carlos Gorostiza recorre toda una vida. ¿Y qué vida? Gorostiza en la Cumbre. Estoy viviendo un momento justamente en estos días en donde el tiempo tiene otro valor para mí. Este sábado, de 13:15 a 15 horas, por Nacional, la radio pública argentina. Solo en una página. Ves la radio. Ves la radio. www.radionacional.com.ar. radionacional.com.ar. Secretos Argentinos presenta el debate. Violencia en el fútbol. Barras bravas o delincuentes. ¿Se puede terminar con este flagelo? Negocios, complicidades y muertes que manchan un deporte popular. Participan Pablo Alabarces, sociólogo, especialista en el tema. Los hinchas se quejan cuando su barra mata a alguien, pero están orgullosos de que su barra tenga mucho aguante. Nora Tarraga, salvemos al fútbol, mamá de una víctima. Había una interna entre la barra brava de River y mi hijo estaba paradito en una esquina mirando cómo hacían destrozos sobre la avenida Mitre en Avellaneda, y vino uno de atrás. Cuando mi hijo cae, le pega 2 puñaladas por la espalda. Roberto Perfumo, exfutbolista, periodista. Si pasan cosas que no están a la vista de todo el mundo, y bueno, todo el mundo desconfía, y no paramos más de desconfiar. Secretos Argentinos, conducción Miriam Lewin. ¿De qué manera se articulan esos negocios con la dirigencia del club, los políticos, la policía? Dirección Marcelo Camaño. Domingos 20 horas por la radio pública. Todos en cuero, de 0 a 2. Por Nacional, la radio pública. Bueno, ya que estamos, seguimos conversando con Eduardo Josami, que nos está haciendo un relato impresionante de los últimos años de nuestro país, con la historia que lo trajo hasta acá y nos trajo hasta acá a todos. Habíamos llegado a Onganía y ya lo que no se soportaba de Ilia, llegó a Onganía y qué sé yo, y que lo que parece como
la única manera, que era la opción revolucionaria, la llegada al poder por las armas, cambiar todo como en Cuba. Y ahí digamos, vos y mucha gente que estaba en esto de aguantar la Ilia, y bueno, esperemos, nosotros no somos un país para ser bardo, empiezan a pensar que sí era un país, que la única manera era ser bardo. Sí, y cuando ya éramos muchos los que pensábamos eso, ocurrió un fenómeno social que yo creo que diseminó mucho más esta idea y que la hizo mucho más entendible para sectores mucho más amplios, que fue el cordobazo, ¿no? Ah, claro. Porque el cordobazo en el año 69 mostró, por un lado, una resistencia popular muy fuerte a la dictadura, mostró también ciertas formas de violencia propias de las movilizaciones de masas. Ahí no había ninguna organización que hubiera preparado todo eso, pero se terminó echando a la policía del centro de Córdoba, quemando empresas de capital extranjero. Claro, fue una pueblada gigante. Y eso se repartió después por todo el país, ¿no? El Rosariazo, unos meses después, y a partir de ahí, durante los años siguientes de la dictadura, hubo puebladas en casi todas las provincias más importantes, y por supuesto que no todo el mundo pensaba lo mismo. Siguió habiendo, sobre todo en la izquierda, grupos que decían que ese no era el camino, pero entre los sectores juveniles la idea de que no había otra salida que no pasara por la revolución crece en esos años, y entonces se plantea la discusión entre el peronismo y la izquierda, Uh-huh. ¿no? Y esa discusión va a terminar, por un lado, en los montoneros, que son el grupo que capitaliza de algún modo a esta postura del peronismo, incorporando a otros grupos que preexistentes, organizaciones revolucionarias, peronistas, y el ERP, que termina siendo la expresión más importante de la izquierda, es decir, el PRT, que tenía su ejército, y era el ERP. En ese periodo, durante un par de años, o principios de los 70, yo estaba con un grupo pequeño que, bueno, participaba de las características y de las acciones de todos los que tratábamos de llevar a la práctica lo que pensamos, digamos, Sí. lo que pensábamos, pero tenía una idea de una cierta posibilidad de acuerdo o de unidad entre la izquierda y el peronismo. Ajá. Una cosa que tardamos en darnos cuenta que era muy loable tal vez ese proyecto, pero que tenía poca andadura política. Había que Claro. juntarse con el peronismo. Claro, porque, por un lado, porque nosotros no compartíamos una visión tan cuestionadora del peronismo que tenían en general los grupos de izquierda. Es decir, yo militaba en la CGT de los argentinos, donde la mayoría de la gente obviamente era peronista, a pesar Claro. de que tenía una actitud muy abierta frente a los sectores no peronistas, pero seguíamos teniendo dudas de que dentro del peronismo, ¿no?, un poco aceptando el liderazgo de Perón, que había mostrado políticas muy diferentes, ¿no? Sí. Perón en los años 71, 72 va a alentar mucho el accionar de la guerrilla, pero en los años anteriores había sido muy más cauto, bastante más cauto, ¿no? Ajá. Entonces, bueno, eso nos llevó a alentar esa política de unidad, y eso no estaba tan alejado de la realidad mientras se creía que Perón no iba a volver, porque Perón en el año 64 no había podido volver. Claro. Y la verdad que parecía difícil el retorno de Perón. Uh-huh. ¿Y qué decían los grupos revolucionarios del peronismo? Decían, Perón va a volver como consecuencia de la lucha popular. Y por otro lado decían, la lucha popular va a ser una lucha prolongada. Existía un poco la idea de la guerra prolongada que venía de los chinos y de los vietnamitas, bueno, adecuado a una visión más argentina, con participación de los trabajadores, pero de cualquier manera, varios años de una lucha larga, de lucha, ¿no? Entonces, si Perón iba a volver porque lo traía el pueblo, pero eso era solamente después de triunfar la revolución, claro,
parecía que para hacer la revolución, digamos, me cuesta un poco hablar así, en estos términos, ¿no? Estoy pensando en la gente que escucha, sí, cómo le debe sorprender. Yo también me sorprendo escuchándome. Eso es muy interesante. Después vamos a hablar de eso porque es muy interesante. Estamos hablando con Eduardo Josami, si alguno encendió ahora la radio. Si hay que, decíamos entonces, bueno, ¿cuál era la diferencia entre ser peronista revolucionario o ser revolucionario de izquierda? Que unos ponían como consigna el retorno de Perón y otros ponían como consigna la lucha por el socialismo, pero en realidad se podía perfectamente compartir. Sí. Y la prueba está que el ERP y la FARC, que era uno de los grupos que va a incorporarse después a Montoneros y al peronismo, antes, pero que era un grupo de origen marxista, hicieron muchas acciones militares, incluso en común, porque la diferencia de ser peronista o no ser peronista no impedía una acción común frente a la dictadura. Claro. Pero cuando aparece planteada la posibilidad cierta del retorno de Perón, a partir del 71 más o menos, cuando la NUCE empieza con su política de apertura, claro, entonces ahí cambia todo, porque para los que eran peronistas, bueno, la definición fundamental era luchar por el retorno de Perón, pero ya no como una consigna estratégica, sino como una consigna inmediata. Claro. Y grupos como el ERP dicen, no, al contrario, la venida de Perón es un intento para frenar la revolución, nosotros estamos en contra. Entonces ahí se va produciendo una división mucho mayor que nos hace entrar en crisis a nosotros, que acompañábamos de algún modo este proceso del peronismo revolucionario, pero seguíamos pensando en el proceso de unidad con la izquierda. Bueno, después de la vuelta de Perón, del triunfo electoral del 73, todo esto se aceleró demasiado. O sea, en ese momento para vos, antes en el 71, ¿Perón era un problema o una solución? Vos sabés que me costaría contestar esta pregunta, porque por momentos me parecía que era una especie de gran patriarca en cuyo nombre se hacía la revolución, ¿no? Claro. Aunque yo no me considerara todavía peronista. Y por momentos pensaba algo bastante contrario. Decía, no, Perón negocia, Perón Pero aparte no sabía que hacía Perón. Claro. Y hacía muchas cosas. Claro, entonces ahí entraba la contradicción. Bueno, el mejor ejemplo de lo que se pensaba en esos años es el cuento de Rodolfo Walsh, cuento frustrado, que no se publicó nunca, que se llama Ese hombre, un poco como haciendo parangón con el cuento de esa mujer sobre Evita, que Perón es entrevistado por Walsh en el 68 en Madrid, y Walsh viene de Cuba, de un congreso cultural que se hace en Cuba en enero del 68, 3 meses después de la muerte del Che, en un ambiente de radicalización ideológica. Una locura. Que no te podés imaginar. Y se encuentra con Perón, que le dice, y eso está muy bien contado en el cuento, hace todos los gestos, los guiños, como para caerle bien a un intelectual más o menos de izquierda, le convida a cigarros cubanos, le habla del Che Guevara, del triunfo de los vietnamitas, pero al mismo tiempo, cuando Walsh, el periodista, que es el mismo Walsh, ¿no?, le dice, pero general, ¿y cuándo va a salir la gente? Cuando tenga que salir, le dice. Entonces, ahí hay ese contrapunto entre el intelectual que le decía a Perón, pero viejo, hay que decirle a la gente que salga, y Perón, que pensaba en términos de estratega de largo plazo, y decía, no se inquiete, ya en su momento. Y Walsh escribe 6 veces este cuento. Se ha encontrado dentro de sus papeles 6 redacciones distintas, y nunca llegó a publicarlo, porque en realidad la relación que va a tener Walsh con Perón, una relación más íntima, Perón ni se habrá enterado en esos años, claro, también ha sido muy cambiante, como era la que teníamos todos, porque por momentos parecía que el retorno de Perón era el gran triunfo de la democracia, y por momentos parecía que Perón estaba, negociando primero con venía Bandor, a arruinar las cosas, claro, digamos, ¿no? La revolución. Ahí Perón se anotó un triunfo que fue un retorno que, lejos de lo que pensaban algunos sectores de izquierda, no fue un retorno negociado con la NUCE, fue un retorno en el que torció el brazo a la NUCE, ¿no? Porque vamos a hablar de esto porque ya está la gente del informativo de Radio Nacional acá, y después del informativo seguimos conversando con Eduardo Josami,
Un lujo que nos estamos dando acá en Todos en Cuero. Ya venimos, ¿eh? Todos en Cuero, con Carlos Barragán. Por Nacional, Argentina se informa. Una de la mañana, 2 minutos en todo el país. En Buenos Aires, la temperatura 13 grados 7 décimas, humedad 81%, cielo cubierto. La fragata Libertad permanece en el mismo lugar del puerto de Tema, en Ghana. Así lo confirmó el Ministerio de Defensa, que agregó que la situación de su tripulación es de absoluta tranquilidad. Ayer, autoridades portuarias ganesas intentaron abordar por la fuerza el buque escuela, pero los marinos argentinos a bordo lo impidieron. Internacionales. Renunció el jefe de la CIA tras confesar una relación extramatrimonial. David Petraeus calificó su propio comportamiento de inaceptable y confirmó que el presidente Barack Obama aceptó su dimisión. El ex general fue comandante de la coalición militar que invadió Afganistán y luego Irak antes de empezar a dirigir la agencia de inteligencia estadounidense en 2011. Deportes. Con 3 partidos continúa hoy la 14ª fecha del torneo inicial. A las 16:10 San Lorenzo recibe a All Boys, mientras que a las 18:15 Unión visitará a River. La jornada concluirá a las 20:20 en La Plata con Estudiantes Atlético Rafaela. El tiempo. En Buenos Aires, la temperatura 13 grados 7 décimas, humedad 81%, cielo cubierto. 1 de la mañana y 3 minutos en todo el país. Argentina está informada por la radio pública. Los argentinos debemos saber que... El viernes 7 de diciembre, después de 3 años de su aprobación en el Congreso de la Nación, entra en vigencia el artículo 161 de la Ley de Medios Audiovisuales de la Democracia. Esta ley, que favorece la pluralidad de voces y evita los monopolios, establece un límite de licencias que puede tener cada grupo empresario de medios. Cada grupo empresario puede operar como máximo en el país 24 licencias de televisión por cable y 10 de las denominadas abiertas, radios AM, FM o de televisión abierta. Y se dispone justamente en el artículo 161 que los que no se ajusten a lo fijado comiencen un proceso de adecuación. El Grupo Clarín tiene más de 240 sistemas de cable, 9 radios AM, 1 FM y 4 canales de televisión abierta. Una verdadera cadena nacional y legal. Los argentinos debemos saber que... Hoy, 3 años después de aprobada la ley, todas las empresas de comunicación ya presentaron planes de adecuación. Pero el Grupo Clarín no reconoce a la AFSCA como autoridad de control y aplicación y se niega a presentar un plan de adecuación para devolver las licencias de más, en su poder, que pertenecen a todos los argentinos. De esta forma, el Grupo Clarín ignora los 3 poderes de la democracia. Al Ejecutivo, al no reconocer a la AFSCA. Al Legislativo, por no querer cumplir con una ley aprobada por el Congreso de la Nación en 2009. Y al Judicial, al desconocer el fallo de la Corte Suprema del 22 de mayo de este año, cuando determinó la vigencia del artículo 161 y fijó el 7 de diciembre como fecha límite para adecuarse íntegramente a la Ley de Medios de la Democracia. Los argentinos debemos saber que... Un grupo empresario jamás podrá estar por encima de las instituciones democráticas de un país. Si el Grupo Clarín sigue sin cumplir la ley, el Estado se verá obligado a llamar a concurso público para adjudicar aquellas licencias que excedan el máximo autorizado. Porque el Estado argentino no va a expropiar ni estatizar medios de comunicación, sino que va a garantizar las fuentes de trabajo y el cumplimiento de una ley que democratiza la información y reparte la palabra. Los argentinos debemos saber que solo el cumplimiento de la ley nos hace más libres. Radio Nacional, la radio pública. Mucho más, es nacional.
Para la gente que llega siempre tarde. Llegó tarde. Todos en cuero. Tardísimo. Bien, aquí estamos, seguimos con Eduardo Josami, vamos a pasar un par de mensajes, hay muchos más mensajes telefónicos, el Facebook ni lo abrí, discúlpenme, estoy solito acá, vamos a pasar un par y les agradezco a toda la gente que está llamando desde lugares lejanos también, a ver qué nos dicen. Sí, buenas noches, soy Guillermo de Villa Crespo, no sé si esta noche pasan mensajes, estoy escuchando a Josami, para mí es un tipo brillante, coherente, es un presidenciable. Lamento que se haya muerto Abdala, porque serían Perfume y Marzolini. ¿Por qué no, Josami, presidente? Un abrazo para todos. Bueno, vamos a tenerlo ahí. Lo tenemos en reposo, como dicen los cocineros de la tele, lo dejamos en reposo. No lo descartamos, lo tenemos ahí cerquita. A ver, ¿tenemos otro? Me parece excelente la descripción que hace Josami. Me parece clarísima y me parece muy preciso entender cómo se llegó a la opción por la opción armada. La verdad que merece nuestra felicitación. Bueno, Nahón de Almagro. Bueno, muchas gracias. Y esto nos da pie justo para lo que veníamos charlando. Que suena, hay como una... No es mi idea meterme en tu psiquis, en tu corazón, pero hay como una especie de culpa, no sé si es la palabra exacta, cuando uno tiene que hablar de la opción, bueno, decidimos salir a tirar tiros. Es una pregunta difícil, ¿no? Es decir, todos los que militamos en esa generación, integramos organizaciones armadas, fuimos secuestrados, estuvimos presos y hoy estamos vivos, de alguna manera somos conscientes de que somos sobrevivientes. Uh-huh. Entonces hay un recuerdo muy emocionado de la gente con la que militamos, que compartimos tantas cosas y que hoy no está. Pero yo mentiría si dijera que siento algo así como una culpa íntima, ¿no? Cada uno sufrió lo suyo en esta historia, yo no debo haber sido el que más sufrí, tampoco el que menos, pero me parece que... Estuviste muchos años preso. Sí, a mí me secuestraron en el 72 primero y después estuve preso toda la dictadura, ¿no? Entera. No, más. Más, 8 años. Van en el 75 sí, y hasta el 83. Sí. ¿Por qué digo esto? Porque yo creo que hay que revisar mucho aquella experiencia y hay que tener una actitud crítica, porque los errores que se cometieron no son pocos y me parece que hay muchas cosas que recuperar y muchas cosas que discutir y que por eso no ofrecer aquella experiencia de los años 60 y 70 como un modelo para estos jóvenes que empiezan la política hoy. Pero al mismo tiempo creo que hay una idea de compromiso político, de entrega por la militancia, de disposición a entregar todo por la transformación de la sociedad que no tenía un poco que ver con el clima y las condiciones de esa época, no éramos gente tan rara, ¿no? ¿Cuánta conciencia había de, digamos, uno ahora la historia la conoce, esto que estoy diciendo una idiotez, una obviedad, pero en el 71 tenías el mundo por delante, la historia la ibas a construir vos, o sea, ¿cuánto había de conciencia de que podía salir de la manera en que salió? Y había compañeros que decían, che... No, como siempre había compañeros más optimistas y compañeros más reflexivos y algunos que a lo mejor más que reflexivos eran directamente pesimistas, pero en general había una idea de que la época avanzaba hacia el socialismo en todo el mundo. Y estaba, ¿no? Cuba, ¿no? Yo creo que también eso era sí, estaba fortísimo. Cuba, pero nosotros
En los años 62, después de 8 años de guerra, se independizó Argelia, ¿no? Y para nosotros eso era algo también importantísimo. Y uno piensa lo que es Argelia hoy, un país sacudido por enfrentamientos raciales tremendos, y bueno, pero en aquella época había una visión un poco simplificadora, ¿no? Esos países que se liberaban iban a ser todos socialistas. Ni siquiera nos preguntábamos cómo hacía para ser socialista un país devastado por la guerra y que no reunía las condiciones mínimas para incluso un funcionamiento adecuado de su economía, ¿no? Claro. Pero bueno, teníamos una visión, cada uno tendría la suya, pero en general bastante crítica de lo que se llamaba los socialismos reales. Pero nadie pensaba que ahí podía volver a restablecerse el capitalismo. En los años 70 hubiera dicho que 20 años después iba a restablecerse la propiedad privada en Rusia, lo hubieran internado como loco, claro, ¿no? Claro. Porque incluso vos lees las declaraciones de los dirigentes norteamericanos. Hay una famosa declaración de McNamara, el que fue secretario de Defensa durante la guerra de Vietnam, que decía esto mismo: el mundo marcha hacia la izquierda. Ajá. Y poco trataban de detenerlo, pero como parecía que eso era muy fácil, claro. ¿no? Había como un sentido común, y yo creo que eso es lo que explica esta disposición a la militancia, porque miedo se tiene siempre, salvo el que es inconsciente, ¿no? Cuando uno piensa que lo pueden matar, obviamente tiene miedo, pero la gente cuando está muy convencida no deja de militar por eso. Ahora, lo que es mucho peor que el miedo es cuando se empieza a dudar, ¿no? Cuando se empezó a ver que la cosa era mucho más complicada de lo que nosotros creíamos, que no había un camino de avance lineal en el mundo y en América Latina, sino que podía retrocederse como se retrocedió. Entonces, cuando pasa lo de Chile, por ejemplo, cuando pasa lo de Allende, ¿eso no les pareció una señal? Sí, pareció una señal, golpeó mucho, pero siempre se encuentran argumentos, digamos, cuando uno está muy embalado en un proceso. Yo tengo una anécdota personal, parece una casualidad. En el momento que yo caigo preso en el año 75, estábamos discutiendo con el compañero que cayó conmigo si en la Argentina podía pasar o no lo de Chile. Y habíamos recibido un documento de la organización Montoneros que decía que jamás en la Argentina iba a pasar lo de Chile, Ajá. porque Chile se había podido dar un golpe de características, ya ni me acuerdo, la verdad, la fundamentación, porque después se reveló como totalmente... inmediatamente, bueno, ¿no? era erróneo. Bueno, y lo curioso es que, eso no lo sabía yo en ese momento, lo leí después, es que en Chile también se dio la misma discusión, porque en la izquierda chilena había muchos sectores que decían, no, acá no puede haber un golpe militar de las características que ha habido en otros países latinoamericanos, porque el ejército chileno es un ejército profesional, ¿no? Entonces, cada uno la historia es más simple cuando uno la mira retrospectivamente, pero cuando hay pasiones políticas y conflictos, y bueno, siempre como que aparecen argumentos justificatorios. No, y aparte lo del 76 era muy difícil de imaginar, digamos, el infierno es difícil de imaginar. El infierno es difícil de imaginar. Y aparte porque hubo muchas dictaduras y ya se sabía cómo era la dictadura. Claro, esa es la cuestión. Lo que me parece que se subestimó, yo lo señalo un poco en el trabajo sobre Walsh, eran las señales que marcaban que esto podía ser distinto. Por ejemplo, el general López Aufranc, que había sido jefe de Estado Mayor del Ejército, comandante del Cuerpo de Córdoba, bueno, una figura importante del Ejército Azul, como se decía en esa época, había estado en el enfrentamiento de los azules con los colorados, claro. Y además, por si fuera poco, presidente de Asindar, la empresa siderúrgica, ligado a la familia Martínez de Oz, es decir, un cuadro por donde se lo buscara, del ejército, de los grupos económicos. Pequeñísimo, ¿no? Kissinger argentino. Bueno, sacó 2 artículos en el diario La Nación en 1974. En esos 2 artículos lo que él planteaba es que no se podía continuar con la experiencia que había sido la de la dictadura militar en los 70, de encarcelar a los presos y
de alguna manera permitirles que después, años después, salieran y estuvieran todavía más convencidos y más aguerridos y que hubieran estudiado en la cárcel. Entonces, eso no se entendió mucho. No lo tomaron muy en cuenta. Pero cuando uno lee ese texto hoy, después de la experiencia de los desaparecidos, hasta el menos avispado dice, ojo, este tipo estaba anunciando lo que iba a pasar. Te estaba avisando. Porque si había que evitar que siguieran presos, y bueno, ¿cuál era la única posibilidad? Matarlos, claro, desaparecerlos. Claro. ¿No? Y de algún modo hubo algunas señales, pero yo creo que incluso cuando se discutía si iba a haber golpe o no iba a haber golpe, se pensaba que si venía el golpe iba a ser como los anteriores. Claro, y me imagino que sí. A esos golpes ya le habíamos tomado la mano. No quiero decir que fuera fácil. Sí. Había represión, ¿no? Pero bueno. No, pero yo era muy chico, yo tenía 12 en el 76. Y el recuerdo de cómo se vivía en casa, que era una casa gorila, normal, clase media, no el gorila normal, qué lindo lo que te digo. Pero, claro, y venía un golpe, venía un golpe, había habido 17 golpes. Bueno, y Videla y el grupo que iba a conducir el golpe militar ahí tuvo una actitud muy, muy inteligente, que fue aprovechar la existencia de las 3A para hacer circular la idea de que si venían los militares la represión iba a ser legal. Hay declaraciones de esa época de gente democrática, digamos, de los partidos políticos, intelectuales, que decían, bueno, qué sé yo, está bien, si vienen los militares, no es que sea bueno, estamos en contra de los militares. Pero se acaban con las 3A. Claro. Se acaba con esta represión absolutamente ilegal, incontrolable, ¿no? Claro. Después, cuando vino Videla, fue las 3A con todo el peso del aparato del Estado, o sea, 10 veces peor. Claro. Lo de las 3A, ¿en qué, digamos, legalmente hoy, en qué está? Y hay varios juicios por las 3A y es un tema, bueno, desde el punto de vista judicial no creo que sea tan complicado, desde el punto de vista político es más complicado porque obviamente es más fácil cuestionar a la dictadura militar que al gobierno peronista, ¿no? Sí. Incluso hay una discusión fuerte acerca de cuál fue exactamente el rol de Perón en eso. Claro. A mí me parece que como las 3A intensificaron muchísimo su actividad después de la muerte de Perón, es difícil pensar que la muerte de Perón no tuvo nada que ver. Creo que efectivamente ahí López Rega tuvo un control del gobierno casi total, pero también es cierto que hubo algunos operativos que fueron anteriores. Y todo parece indicar que en el frenesí, digamos, del enfrentamiento entre la juventud peronista y Perón, Perón tuvo como como que estuvo dispuesto a que se jugó demasiado en ese enfrentamiento, ¿no? Incluso haciendo la vista gorda o permitiendo algunas cosas. En fin, esto es un tema complicado, pero me parece que... Ahora, la 3A perseguía tanto al peronista de izquierda como a la gente de izquierda. Sí. Depende de los lugares del país, los momentos, pero sí. Por ejemplo, las 3A lo matan a Silvio Frondizi, que era un gran teórico de la izquierda, que había sido abogado del ERP después del asalto. Claro, pero yo tengo la sensación de que tenían esta cosa más contra el tipo de izquierda, no contra el peronista. No tanto. Más por ejemplo, de tendencia. Le hacen un atentado contra la Guzzi, que era rector de la universidad, y muere el hijo, un bebé prácticamente. Y era el rector de la universidad que estaba apoyado por el peronismo. Lo matan a Atilio López, que era el dirigente sindical peronista más importante de Córdoba. Lo matan a Julio Troxler, que era un sobreviviente de la masacre de José León Suárez del 56. Claro. No, en realidad, pero también mataron en esos años a un grupo de militantes del Partido Socialista de los Trabajadores, o sea, no había mucho distingo. Eran más o menos, ¿no?, a todo lo que estaba de aquel lado. De algún modo, el enfrentamiento mayor se daba en el seno del peronismo y por eso a veces había más focalización en los grupos de Juventud Peronista y Montoneros. Ahí también habría que hacer un distingo porque hubo ciertos sectores de la derecha sindical, por llamarle de algún modo,
Sí. que también participaron en algunos de estos enfrentamientos, sin que seguramente fueran las 3A, ¿no? Claro. Que había una pelea muy fuerte dentro del peronismo entre el grupo JP Montoneros y la rama sindical, que era obviamente mucho más fuerte que todos los que apoyaban a López Rega, porque López Rega lo que tenía era un gran aparato estatal, digamos, pero no tenía ninguna estructura política. Claro, ¿de dónde sacaba cuadros? ¿Con quiénes eran los cuadros estos de la Bueno, había cuadros de origen sindical y había cuadros de origen militar, de la Fuerza de Seguridad, policial, de la Fuerza de Seguridad, y bueno, y hubo... ¿Y a vos te matan a un compañero, Jauregui era? Sí, pero eso es en el 69. Ah. Es cuando viene a la Argentina Nelson Rockefeller, que estaba haciendo una gira por toda América Latina, y la CGT de los argentinos convoca una marcha de repudio. Rockefeller venía como delegado especial del gobierno norteamericano, ¿no? Uh-huh. Bueno, nadie sabía cómo venía, pero era Rockefeller, era obvio. Sí. Que no iba a ser bien recibido, claro. Era Rockefeller. Y en esa manifestación, en Plaza 11, lo matan a Emilio Jauregui, que había sido secretario general de la Federación de Trabajadores de Prensa. Que fue una muerte que nos impactó mucho, porque, bueno, en esa primera época cada uno de los muertos era como un acontecimiento importantísimo, no existía, bueno, lo que después va a pasar de la represión en... La matanza, que ya eran muertos todos los días, ¿no? Claro. Vamos a... Después retomamos, vamos a escuchar un poco de música. ¿Tenés ahí Volver a los 17, Seni? Estamos acá con Gabriel Seni. Y seguimos conversando con Eduardo Josami, Mercedes Sosa, Volver a los 17. Otro. No importa, déjalo que es lindo. Silbo en la oscuridad, animal sin reposo, torres de la vigilia, candela de los ojos. No sé qué pueda hacer, si una curva del tiempo o un hueco en el corazón atento. Digo sobre el brocal para que coma el hambre, y abajo el peligroso agujero de la sangre. No, yo no puedo ver más que la noche alerta y el misterio detrás de las puertas. Sueñero, jinete sin descanso, sueñero sobre un papel en blanco, sueñero, centinela de mi alma, sueñero, duérmete y dame calma. Llevo cada mitad como dos ríos gemelos, uno cruza la tierra, el otro fluye en el cielo. El de la oscuridad no conoce el olvido, desvelado en seguir lo perdido. Hay este toro azul fatigado y sediento de correr tras la nada como la luz y el viento. Ardo sin preguntar, igual que lo hace el fuego. Tal vez hallé cantando el sosiego. Sueñero, enigma de un penitente, sueñero, andando entre los durmientes, sueñero, espina de las estrellas, sueñero, olvídate de ella.
descanso. Sueñero sobre un papel en blanco. Sueñero, centinela de mi alma. Sueñero, tu ermitida me calma. Todos en cuero. Seguimos conversando con Eduardo Josami. Bueno, estábamos, no sé ya dónde estábamos en cosas terribles. La AAA. Pero yo quería pasar a, porque mientras leía un poco tu historia, que es enorme, porque has vivido un montón de cosas. Tengo acá, mirá, todos los papelitos y no me acuerdo dónde estaba. Lo que te decía, esto vos eras eras un hombre del sindicato de prensa y militante, ¿no? Como ahora que dicen que somos el periodismo militante, ¿no? Todas ahora las cosas son mucho más livianas y más y más baratas también. A veces uno piensa que está mal que sea más baratas, a veces está bien que sea más barata porque no nos cuesta ni, por lo menos, ni un raspón. Sí, no hay que añorar tiempos en que las cosas eran más duras porque sí. Eso no, hay que... Está bien es bueno tratar de no evitar que eso ocurra, claro, ¿no? Está bien que no haya que pagar las cosas con vidas ni con huesos rotos o con cárceles y... No, pero pensaba, digamos, la gente de tu generación y que has conocido y que han sido amigos tuyos como Jáuregui, y después, bueno, Walsh, y bueno, Berbisky, Bonazo, me están quedando Hellman y algunos otros, que eran militantes y eran periodistas, y como hoy me hizo como un clic en la cabeza, digamos, estaba la militancia y en general lo que primero querían era armar un diario y armar una agencia de prensa y armaron, no sé, la famosa Ancla, la agencia clandestina y me avivé, en realidad recordé esta cosa, una cosa que me había olvidado, que el primer libro que yo leo de Walsh, que es el caso Satanowski, tiene que ver con que matan al abogado de Peralta Ramos, que era el dueño de La Razón. Es una historia, bueno, no la vamos a contar, compleja, pero que tiene que ver con los medios y la política. ¿Por qué las organizaciones guerrilleras revolucionarias le ponían tanta atención a la prensa? Yo no sé si le ponían tanta atención o surgieron de un espacio, digamos, donde había muchos intelectuales y muchos periodistas. Ajá. Es decir, Berbisky, antes de ser militante de una organización revolucionaria, era periodista desde los 17 años. Sí. O 18, ya no me acuerdo, pero era muy, muy joven. Y yo entré al periodismo antes de... Cuando entré al periodismo solamente había militado en la universidad. Ajá. ¿No? En aquella época era muy común que los intelectuales y los periodistas sintieran la compulsión de la militancia. Es muy diferente a lo que pasó después en los 80, donde un periodista profesional no pensaba que fuera tarea suya participar en un grupo político o ir a volantear una fábrica o menos meterse en alguna organización revolucionaria. Claro, pero en aquella época para nosotros iba todo juntito. Iba todo junto. Sabíamos que no era fácil hacer todo junto. Por ejemplo, yo fui militante sindical y pagué un precio porque yo trabajaba en Clarín en aquella época. ¿En qué año? En los 60. Ah, mira. Fui despedido porque era secretario de la comisión interna. Mira, desde chiquito ya. Sí. Es una línea de conducta. Obviamente, por ser dirigente sindical en el diario, tuve menos posibilidades de lo que podríamos llamar de desarrollo profesional, ¿no? La línea de aquella época era una empresa donde había gente peronista, había gente de izquierda, algunos intelectuales importantes, incluso González Tuñón, Portantiero, Fermín Chávez, ¿no? Pero
la actividad sindical era mal vista, ¿no? Claro. Por otro lado, también había otros intelectuales que fueron muy rigurosos con su actividad, con su escritura, y de alguna manera, no participaron de la militancia activa demasiado, pero como en algún momento todos nos sentíamos que era un único mundo, ¿no? Porque además había hasta una visión ingenua de lo que era ser intelectual. No asociábamos, por ejemplo, yo cuando era muy chico me acuerdo que para mí un escritor revolucionario era un buen escritor. Y después descubrí que las cosas eran mucho más complicadas, que había escritores revolucionarios que eran malísimos, y había otros que eran muy buenos o por lo menos escribían muy bien y no tenían nada de revolucionario. Bueno, pero por eso es ser joven idealista. Claro, entonces, pero es cierto que había una gran relación, digamos, entre el mundo intelectual y el mundo político, ¿no? Sí. Los medios eran muy diferentes en esa época. Por ejemplo, una reivindicación como la ley de medios no surge en esa época, entre otras cosas, porque el periodismo audiovisual era mucho menos importante. Claro. No había mucha posibilidades de discutir la línea de los diarios. Los conflictos al interior de los diarios eran más puramente sindicales, digamos, por relaciones laborales, defensa contra los despidos. Era una época en que los periodistas teníamos mucho trabajo, porque en general no era raro que los periodistas fueran despedidos de las redacciones, pero al mismo tiempo encontraban rápidamente trabajo. Claro. En esos años que yo estuve en el sindicato conseguimos restablecer la indemnización especial para los periodistas, que puso un poco de límite a esta costumbre de despedirlos más o menos rápido. Y después, va a venir otro tipo de opción que se nos planteó a algunos, que fue que obviamente la clandestinidad impedía el ejercicio de un trabajo periodístico regular. Claro. Uno no podía firmar tarjeta en el diario La Opinión, por ejemplo, fichar y estar. Entonces, yo eso lo recuerdo con cierta, no nostalgia, pero sí me da lástima un poco, porque pienso que en algún momento también me hubiera gustado tener una vida más pública y aparecer más, ¿no? Claro, pero bueno, cada uno elige la vida que hace ¿Y la clandestinidad? ¿Cómo era? Bueno, era una práctica tan generalizada en un momento que creo que... Pero al principio era ser pobre también. Sí, claro. Volverte pobre. Sí, era ser pobre, salvo aquel que perteneciera a una familia muy rica. Ajá. Porque establecía muchas limitaciones respecto al trabajo, la clandestinidad, obviamente, ¿no? Claro. Entonces, era vivir modestamente, con un trabajo que uno se conseguía, o si estaba en un grupo ya más importante, con alguna asignación que se daba. Te daban una guita por mes. Pero en realidad la clandestinidad, que hasta que vino la dictadura no era algo tan que viviéramos como tal, tan pesado, digamos. Ajá. No dejaba de tener su pequeña dosis de aventura también. Hasta uno a veces lo vivía como, bueno, qué suerte que yo tengo esta vida que tiene mucho más de aventura, digamos, que el que tiene ir a la que ir todos los días a oficina, tomar el colectivo, claro. ¿No? Esto no es muy correcto políticamente lo que estoy diciendo, pero me parece que es bastante sincero. Cuando vino la dictadura cambió todo, porque conocimos Sí, claro. Lo conocieron, yo ya estaba preso, ¿no? Pero lo conocieron los que todavía estaban militando, que, bueno, la parte más dolorosa de la clandestinidad. La cacería. Ni siquiera la represión a uno mismo, que eso siempre uno sabía que podía ser reprimido, sino esta sensación horrenda de que estaban desapareciendo casi todos, ¿no? Claro. Y vos también cuando caes preso es como que se te corta tu historia, porque vos dejaste de vivir todo esto. Sí, relativamente, porque por un lado, en la cárcel también las cosas que nos iban pasando tenían que ver con lo que pasaba afuera. Decir, cuando yo caigo en el 75 todavía la cárcel era como una especie de hotel. Yo cuando caí
Dije, pero qué bárbaro, qué bien que están acá, o que estamos acá, ¿no? No eran condiciones no, espantosas. En el 75 no, había libros, para los familiares nos traían comidas, yo me acuerdo que desayunaba con jamón crudo y chocolate. No te digo que suizo, pero poco menos, ¿viste? Porque además la comisión de familiares y las madres y los familiares estaban tan preocupados de que era mala la comida del penal, cosa que yo estaba en devoto, era bastante cierto eso, que terminabas desayunando, trayéndonos cosas, era ¿no? como un sobreesfuerzo de... Y bueno, cuando los militares se hacen cargo de la cárcel en noviembre del 75, esto empieza a cambiar, y cuando viene el golpe, bueno, después en las cárceles empiezan a matar gente, entonces de alguna manera uno podía imaginarse también lo que estaba pasando afuera. Ajá. Además de que había momentos que teníamos diarios, a veces los cortaban, teníamos visitas, ¿no? Pero de cualquier manera ponía un límite a la actividad, porque nosotros, bueno, obviamente seguimos discutiendo de política dentro de la cárcel, pero y claro, no podíamos seguir militando como los que estaban afuera, ¿no? Claro. ¿Vos te exiliaste cuando vos salís de la cárcel en el 83? Sí. ¿Te vas a México? Me fui a México porque Lila, mi mujer, que estuvo secuestrada 1 año y medio en la ESMA, estaba viviendo en México. En realidad yo no me consideraba ya un exiliado, porque me fui 20 días antes de las elecciones en las que ganó Alfonsín. Claro. Entonces, y estuve en México, volví a la Argentina 2 veces y... O sea, te vas a encontrar con tu mujer. Me voy a encontrar con mi mujer y me tomé unas vacaciones porque realmente fue hermoso eso de volver a la libertad, estar en México, además toda la gente por lo menos de la colonia argentina, me recibieron a maravilla, y yo volví a escribir en un diario y volví a dar clase en la universidad y bueno, todas cosas que parecían fantasía. Pero al año y medio estábamos de vuelta en Buenos Aires porque la política tiraba demasiado, ¿no? Claro. Yo cada vez que recibía el diario argentino, que nos llegaban un par de veces por semana, creo, decía, ¿qué estoy haciendo acá yo, no? Esa cosa que uno... ¿Y ahí ya eras peronista completo? Sí, no, yo antes de que... Esto entonces, porque se nos cortó medio... No, yo soy un peronista del 73. Ajá. Es decir, soy un peronista que terminé por convencerme de que no había posibilidad ninguna de impulsar un proceso como el que pensábamos en aquel momento, es decir, de liberación, un proceso de transformación profunda de la sociedad, si no era partiendo del movimiento popular, mayoritario. Y la ruptura de los montoneros con Perón, que yo, viéndola ahora más como analista, escribiendo sobre esa época... ¿Vos en Montoneros nunca estuviste? Sí, estuve. ¿Ah, sí? Sí, por eso estuve preso como montonero, digamos, con las condiciones también especiales que eso suponía. Y la ruptura de Montoneros y Perón, que ahora yo la veo un poco más críticamente, como no haber tenido más flexibilidad política para haber de alguna manera evitado una confrontación tan fuerte. En ese momento yo la viví como parte de esa juventud que veía que bueno, que se estaba creando algo así como un nuevo movimiento, ¿no? Y que Perón, bueno, no lo entendía, digamos así, ¿no? Después reflexioné mucho sobre todo esto estando preso, tenía mucho tiempo además para pensar estas cosas. ¿Te amigaste con Perón o te terminaste de pelear? No, yo no. En ese sentido me siento bastante identificado con Walsh, era porque después tuve que estudiarlo mucho, además de lo que lo había conocido. Yo tengo una idea, en principio, de respeto profundo por Perón, por lo que significó como líder político popular en la Argentina. Nunca creí en aquella simplificación del año 72-73 que hizo de Perón un líder revolucionario, socialista. Me parece que eso fue un error que se pagó caro. Y bueno, tengo una
un reconocimiento del peronismo como tradición política del movimiento popular en la Argentina. Y con Perón tengo mis diferencias y mis respetos, digamos, ¿no? Como con todo padre. Vamos, descansamos un cachito, escuchamos ahora sí, tenemos que hacer la tanda también, ¿no, Zeni? Vamos a escuchar entonces ahora sí, tenemos Volver a los 17 por Mercedes Sosa, y después seguimos conversando acá con Eduardo Josami, ¿eh? Volver a los 17, después de vivir un siglo, es como descifrar signos, sin ser sabio competente, volver a ser de repente, tan frágil como un segundo, volver a sentir profundo, como un niño frente a Dios. Eso es lo que siento yo en este instante fecundo. Se va enredando, enredando, como en el muro la hiedra, y va brotando, brotando, como el musguito en la piedra, como el musguito en la piedra. Ay, sí, sí, sí. Mi paso retrocedido, cuando el de ustedes avanza, el arco de las alianzas ha penetrado en mi nido, con todo su colorido, se ha paseado por mis venas, y hasta la dura cadena con que nos ata el destino es como un diamante fino que alumbra mi alma serena. Se va enredando, enredando, como en el muro la hiedra, y va brotando, brotando, como el musguito en la piedra, como el musguito en la piedra. Ay, sí, sí, sí. Lo que puede el sentimiento no lo ha podido el saber, ni el más claro proceder, ni el más ancho pensamiento. Todo lo cambia el momento, cual mago condescendiente nos aleja dulcemente de rencores y violencias. Solo el amor con su ciencia nos vuelve tan inocentes. Se va enredando, enredando, como en el muro la hiedra, y va brotando, brotando, como el musguito en la piedra, como el musguito en la piedra. Ay, sí, sí, sí. El amor es torbellino, de purez original, hasta el feroz animal susurra su dulce trino, detiene a los peregrinos, libera a los prisioneros. El amor con sus esmeros al viejo lo vuelve niño, y al malo solo el cariño lo vuelve puro y sincero. Se va enredando, enredando, como en el muro la hiedra, y va brotando, brotando, como el musguito en la piedra, como el mosquito en la piedra. Ay, sí, sí, sí. De par en par la ventana se abrió como por encanto, entró el amor con su manto, como una tibia mañana,
al son de su bella diana, hizo brotar el jazmín, volando cual serafín, al cielo le puso arete, y mis años en 17 los convirtió el querubín. Se va enredando, enredando, como en el muro la hiedra, y va brotando, brotando, como el musguito en la piedra, como el musguito en la piedra, ay, sí, sí, sí. Todos en cuero, con Carlos Barragán. Un país. Una radio. Un mundo. Una sola dirección. www.radionacional.com.ar. Canto Maestro. Sábados. 7 a 8. El programa de la setera. Este sábado en Flores Negras, gran homenaje a Leonardo Fabio. Fuiste mía un verano, solamente un verano. Además, en vivo, todo el swing de la Raskowski Hot Club. En un tributo a Django Reinhardt y Oscar Alemán. Como siempre, a las 22, con Mariano del Mazo, por Nacional, la radio pública. La radio. Late a tu pulso. A toda hora. 1 de la madrugada. 48 minutos. Nacional. Primavera. Pública. En Nacional. A este cumple no podés faltar. El martes 13, sí, el martes 13, tiramos la radio por la ventana para festejar nuestro cumpleaños con la música. 11 años de Revuelto Gramajo. Tocarán Marcelo Katz y Mudos por el Celuloide, Juan Pablo Di Leone y Lucho Guedes. También estará la narradora de cuentos Marcela Ganapol. Y además, un cierre de lujo. La Orquestra Internacional du Betex. Con la conducción de Alejandro Simonazzi, a las 19:30 en el auditorio. Entrada libre, gratuita y anticipada. 11 años de Revuelto Gramajo con la música. Nacional, la radio pública argentina. ¿Qué estás esperando? Te espera un encuentro único. Te espera tu historia. Afectos, abrazos. Te espera tu identidad. En Abuelas te estamos esperando. 4-384-0983 www.abuelas.org.ar. Rock que me hiciste bien. Sábados 2 a 5. con Miguel Greenberg. Queremos escucharte. 0810-222-0870 o 4999-8700. Nacional. La radio pública. La radio pública argentina. Todos en cuero. Porque no hay nada que esconder, ni manera de disimularlo. Y estamos de vuelta con Eduardo Cosami. Tenemos a Gabriel Seni en la operación, que nos me va a mostrar, hacer escuchar un mensajito. Sí, le hablo de Canadá, al programa de Barragán. Muy interesante la charla con Josani. Quería recordarle que Ilia ganó con el 22%, como alguien mencionó, al igual que Kirchner también, y ambos tenían que generar el poder. Mira, el hombre, un abrazo grande al hombre de Canadá. Queremos agradecer a todos los llamados, mensajes y cosas que habrán quedado por ahí que no estamos pasando. Y aprovechemos para hablar de Néstor. ¿Cómo fue que lo conociste a Néstor? Mira, ¿cómo pasó? En realidad, yo lo conocía a Kirchner, no demasiado, pero lo había visto en algunas reuniones y actos políticos. Bueno, no es nada. Pero
en realidad yo diría que me hice kirchnerista el 25 de mayo del 2003, o tal vez el día anterior, cuando apareció una entrevista que adelantaba lo que iba a decir en su discurso de Asunción, y cuando Escribano, subdirector del diario La Nación, dijo que alguien que pensaba así no podía durar más de un año en el gobierno. Cierto. ¿No? ¿Por qué no me entusiasmaba Kirchner antes del 25 de mayo? Bueno, porque yo me había ido del Partido Justicialista a fines de los 90, siguiendo a Germán Abdala, al Chacho Álvarez y a todo el grupo que después estuvimos en el Frente Grande y en el Frepaso, con la idea de que el menemismo era intolerable, cosa de la que no me arrepiento, pero con un juicio que se reveló como excesivamente categórico, y que era que, bueno, ya el Partido Justicialista estaba agotado, no se podía esperar nada de quienes se quedaban en el justicialismo, que un poco lo decíamos para tratar que hubiera más gente que nos siguiera a nosotros, y otro poco nos convencíamos de que efectivamente un partido que había aceptado el liderazgo de Menem, con toda esa política siniestra del neoliberalismo y las privatizaciones, bueno, ya no podía aportar nada. Y bueno, y las cosas fueron más complicadas. Yo creo que el Partido Justicialista no se recuperó nunca, ni siquiera hoy, como no es casual que la presidenta, para fortalecer su proyecto hoy, recurra a nuevas estructuras también, como es esta convocatoria de Unidos y Organizados. Claro. Pero lo que no podíamos ser tan categóricos era negar la posibilidad que de dentro del Partido Justicialista surgieran dirigentes, ¿no?, y sectores que retomaran la vocación popular del peronismo. Bueno, cuando Kirchner inició su gobierno, planteó aquellas frases tan tremendas, tan importantes acerca... nosotros somos hijos de las madres de Plaza de Mayo, no voy a dejar las convicciones en la puerta de la Casa de Gobierno, definió su política de derechos humanos. Bueno, ahí la verdad que me hice kirchnerista sin tener muy claro todavía si eso implicaba un acompañamiento al gobierno más o menos independiente, una integración en una fuerza política del kirchnerismo que tampoco se construyó tan rápido, así que tampoco había mucha posibilidad de incorporarse, ¿no? Todavía se está construyendo. Efectivamente. Pero para quienes habíamos vivido la experiencia del Frente Grande, que fue una tremenda decepción, claro, porque fue una fuerza que vivimos... Bueno, después de los 60 y sobre todo de los 70 y del compromiso tan fuerte con esa militancia, bueno, después yo seguí militando en el peronismo sin muchas expectativas, y de pronto cuando apareció esta posibilidad de la renovación peronista y el sector más duro o más combativo con Germán Abdala, y todo eso llevaría más tarde a la formación del Frente, bueno, parecía que había una posibilidad de recuperar alguna de las ideas de nuestra primera militancia, por supuesto adecuado a un marco del funcionamiento de las instituciones democráticas, y bueno, en algún momento pareció que el Frente Grande iba a hacer eso, y después terminó en la alianza y en la abdicación de prácticamente todos. Entonces, bueno, lo de Kirchner fue una posibilidad de volver a creer en la política y de, bueno, pensar que cosas que nunca dejamos de pensar, pero que creíamos cada vez más difícil que se concretaran, como por ejemplo el fin de la impunidad, podían ser posibles, ¿no? Claro. Eduardo, vos estás ahora a cargo de Haroldo Conti en lo que fue la ESMA, y yo tengo dos preguntas. Tenemos poco tiempo, bueno, es una pena que no tengamos 2 o 3 horas más. Primero, ¿cómo fue aceptar hacerte cargo de esta cuestión, por lo que significa lo que fue la Escuela de Mecánica de la Armada? ¿Y qué pasa? Yo me imagino que vos por ahí estás laburando ahí y salís un día a la 1 de la mañana, a la noche, y estás en ese lugar tremendo, o que fue tremendo. Y bueno, esa es la pregunta. ¿Es tremendo? ¿Fue tremendo? ¿Cómo
¿Qué cosas te pasan? Bueno, para mí es hoy lugar en el que trabajo todos los días. Entonces, obviamente, no tengo esa misma reacción que veo en las caras de los que vienen por primera vez, ¿no? Que se sienten conmocionados, que no pueden olvidar lo que pasó en ese lugar. De cualquier manera, no es lo mejor salir de ahí a la 1 de la mañana, porque si uno se asusta en cualquier calle oscura, los fantasmas, imaginemos, ¿no? Tremendo, Que ahí es más fácil encontrarse con un fantasma. Para mí fue un gran reconocimiento que me designaran para ese cargo. Fue además iniciar una experiencia novedosa, porque acá, bueno, trabajos de memoria y trabajos en relación con el tema de los derechos humanos, había muchas cosas, yo mismo había participado, pero esto de un centro cultural de la memoria era un desafío nuevo, ¿no? Ni siquiera cuando lo hablamos con Eduardo Dualde teníamos muy claro lo que quería decir. Que aparte había que inventarlo, no es que, bueno, vamos a poner un taller mecánico para arreglar motos, no, había que inventar esto. Y encontramos al principio algunas dudas de parte de algún sector del movimiento de derechos humanos. Bueno, tampoco se puede traer teatro, música o estas cosas a este lugar. Fue muy difícil, Yo era de los que a mí no me gustaba mucho la idea. Sí, lo reconozco. El otro día Eduardo Oliverti en una entrevista me dijo lo mismo, y me dijo, yo cuando estuve allá haciendo el programa me di cuenta qué bueno que era esto, pero me costó mucho entenderlo, Claro. ¿no? Nosotros tratamos de cualquier manera de avanzar con prudencia, de respetar a veces algunos reparos o resistencias o dudas de parte de las madres, de las abuelas, pero hoy vemos que cada vez más la gente que piensa que es bueno llenar de vida este lugar, que fue un lugar de muerte, y que la cultura es la manera más natural de ejercitar la memoria, de posibilitar además algo que me parece que no tenemos que olvidar, que esto no tiene que ser simplemente un ejercicio de quienes ya estamos convencidos. Es decir, el movimiento de derechos humanos es muy importante en la Argentina, pero no es toda la sociedad argentina. Y tenemos que tratar de ampliar, de llegar a otros sectores, de convocarlos. Y el trabajo cultural también sirve para eso, ¿no? Nosotros vemos cada vez más presencia de estudiantes jóvenes, sobre todo de secundarios. Vemos la gente que al principio, incluso en la misma zona, miraba con cierto recelo lo que estábamos haciendo, que hoy viene a los espectáculos, a las actividades culturales. Bueno, la verdad que es bueno, y además también en otro terreno, acá ya pienso más como intelectual, es un desafío apasionante ir reflexionando sobre lo que nos pasó en la Argentina, estimulando ese debate que todavía nos debemos. Y bueno, y al mismo tiempo, y esto es lo más importante, cumplir el compromiso militante que tenemos en relación con esta memoria, no solo del terrorismo de Estado, sino también de las luchas populares que empeñó toda aquella generación. Josami, se nos terminó el tiempo, no la charla. Te voy a volver a molestar en algún otro momento, te voy a arruinar algún otro viernes. Y bueno, acá estamos, pasó el 8 de noviembre, pasó el 9 de noviembre, se terminó hace un rato, ya estamos en el 10 de noviembre y estamos nosotros todos juntos, acá está Josami, nuestra historia continúa y nos vamos a ver el lunes. Muchísimas gracias, Eduardo. No, gracias a vos, la verdad que para mí fue muy grato esta recordación. Sospecho que me va a costar dormirme un poco más que otras noches, pero la verdad que lo pasé muy bien. A mí también me va a costar dormirme. Muchísimas gracias. Un abrazo para todos, besos argentinos. Chau, nos vemos el lunes.